para contar. Cuenta la historia que existía una región a la que todos llamaban el Reino Innumerable. Todos hablaban de las múltiples cosas con las que contaban, pero había un gran problema. Nadie sabía con exactitud qué es lo que en realidad tenían. Hay innumerables niños, decían, pero ¿cuántos eran? Nadie sabía. Hay innumerables casas, decían, pero ¿cuántas eran? Nadie sabía. Hay innumerables escuelas, decía otro. Innumerables maestros, que cuando necesitan seguridad llaman a innumerables policías, quienes llegan atravesando las calles llenas de innumerables vehículos conducidos por innumerables ejecutivos, innumerables doctores, innumerables trabajadores. Todo en este reino innumerable no era exacto. Por ello, había innumerables cosas que resolver. Pero, ¿cómo lo harían? ¿Quién se encargaría? El rey no dormía ni comía pensando cómo este problema él podría solucionar. Sus fieles consejeros afligidos decidieron ayudarle, y lo primero que pensaron es hacer un decreto por el cual todos los habitantes deberían hacer una sola fila para que uno a uno fueran contando lo que tenían y así saber cuántos eran y con qué contaban en la región donde vivían. Pero esto fracasó. Fueron innumerables los que se desmayaron esperando turno. Innumerables padecían de frío. Innumerables se cansaron y abandonaron la tarea. Y la región nunca dejó de ser innumerable. Entonces pensaron que desde que amaneciera hasta que anocheciera, el rey se dedicara a contar a cuánta persona pasara frente a él. El rey escuchó a sus consejeros y así lo hizo. Contaba y contaba y contaba a toda la gente que veía a su paso. Pero nunca se acordaba quiénes eran los que ya estaban en su cuenta y a quienes aún no había tomado en cuenta. Cada día hacía lo mismo, pero su tristeza también crecía porque él era un hombre sensato y bueno que soñaba con mejorar su reino. El rey se preguntaba: ¿cuántos tendrán luz? ¿Cuántos no tendrán agua? ¿Y será que aquí hay más niños que adultos? ¿O habrá más hombres que mujeres? Los días corrían y él no encontraba cómo hacer para que en el reino innumerable el bienestar reinara sobre todos los habitantes. Agotado y sin fuerzas, el rey se durmió y en un sueño vio como muchos de los habitantes colaboraban con él. Iban de casa en casa tocando puertas, pidiendo colaboración. No importaba si eran jóvenes o eran ancianos, si eran sordos, mudos, ciegos, si estaban sanos o enfermos, si eran obreros o enfermeros, si eran secretarias o ejecutivas de altas empresas. Todos en el reino innumerable colaboraban con ellos. Al día siguiente, con innumerables dudas, se asomaron a su alcoba, con temor de encontrar a su rey en su lecho de muerte, por su innumerable tristeza. Mas para sorpresa de ellos, lo encontraron bañado, vestido y dispuesto a emprender una cruzada a la que llamaría censo. Nadie entendía de qué se trataba esto, pero él, con gozo y entusiasmo, comenzó a explicarles lo que haría. Le pediremos ayuda a todos los habitantes del reino, decía el rey.
para que en el mismo lugar donde vivan se encarguen de ir casa por casa a platicar con la gente. Así nadie se confundirá. Y los días de ser la región innumerable terminarán. Porque al unir los datos sabremos cuántos somos, cómo vivimos y otras cosas importantes que harán que al fin sepamos dónde y cómo utilizar las riquezas del reino. Esa misma mañana el rey reunió a sus consejeros para presentarles a quien desde ese mismo día comandaría la importantísima misión. Les presento al general del censo, dijo el rey con voz fuerte. Y desde entonces, Don Censo se volvió el amigo de la gente, no porque era el elegido del rey, sino porque todos sabían que con su trabajo haría crecer a todo el reino. Eso mismo sucederá en todo nuestro país. Don Censo con sus amigos los empadronadores visitarán casa por casa, preguntándole a la gente datos importantes para el país. Por eso todos debemos de colaborar. En este censo nadie se quedará fuera, ni los niños o los ancianos, los trabajadores o los que no tengan trabajo. Los empadronadores irán a las cárceles. En fin, ¡a todo el mundo! Por eso, cipotes y cipotas, díganles a papá y a mamá que colaboren respondiendo las preguntas del Censo Nacional de Población y Vivienda, que se llevará a cabo del 12 al 27 de mayo en todo el país. Censos de El Salvador. Todos contamos.